Hola, buenas noches. Intentaré ser breve con mi relato. En el año 2019 tuve a mi pequeña hija. La verdad, no tenía muy buena relación con su papá porque él, no dejaba las fiestas y el alcohol, aun con nuestra hija recién nacida. A los poquitos meses fallece mi mamá, por lo cual mi suegra me ofreció irnos a su casa para que no me quedara solita y también me ayudara con mi bebita. Pero los problemas con su papá no acababan. Así que un día llegó todo ebrio y se me hizo fácil decirle que me iría para siempre con mi hija, lejos de él. Así que pedí un taxi de aplicación a Metro Indios Verdes. Le llamé a una amiga que cerca vive del Metro Constitución de 1917 para decirle que si podía ir a su casa. Mi mamá al fallecer me dejó su casa, pero no fui ahí porque no quería que me buscaran el papá de mi hijo o su familia. Así que comencé mi largo camino con mi bebita, de aproximadamente 3 meses de nacida y a altas horas de la noche. Lo raro empezó ya en el metro Tlatelolco. Se subió una señora de avanzada edad con un aspecto raro y me miraba fijamente. Pero no solo a mí, miraba hacia mi bebé, que iba totalmente cubierta con cobijitas. Entonces se levantó y yo rogaba porque ya llegáramos a la siguiente estación. Así que a punto de llegar, solo pasó junto a mí y me dijo: "Nos vemos en un ratito", con un susurro tenebroso. Intenté dejarlo pasar porque, como lo dije anteriormente, ya se veía muy avanzada de edad y pensé, tal vez esté enfermita o algo. Seguí mi camino normal, siempre hablando por WhatsApp con mi amiga que me esperaba en el metro. Pero llegando al metro La Viga, todo se tornó horrible. Ya eran pasadas de las 11 de la noche y se subieron 3 mujeres también de avanzada edad en mi vagón, que iba totalmente vacío. Iban tapadas con rebosos en sus cabezas y lo que me sacó de onda fue que se sentaron justo enfrente de mí y no dejaban de verme y susurrar entre ellas. Empecé a sentir que me ganaba el sueño muy, pero muy pesado, y fue que volteó a ver a una de ellas y era la misma anciana que vi anteriormente en Tlatelolco. Casi enloquecía pensando cómo llegó tan rápido. Yo la vi bajarse y pensando en su edad, no era posible que estuviera ahí. Sentí como parálisis del sueño, pero estando despierta. Pero me estaba aferrando tanto a mi bebita, con todas las fuerzas. Yo veía que avanzábamos de estación, pero no podía moverme, y estas mujeres solo me veían con una sonrisa bastante macabra. En mi mente yo decía: Dios, mamá, sálvenos. No sabía qué más hacer. No sé si fue Dios o qué fue, pero llegando a Metro Apatlaco, un señor indigente corrió antes de que se cerraran las puertas. Se paró y comenzó a jalarme. Y yo escuchaba que decía: lárguense, déjenla. Algunas cosas en nombre de Dios, pero también groserías. Jaló la palanca de emergencia y reaccioné al escuchar el silbato de los policías. Esas mujeres, o lo que fueran, salieron corriendo y, repito, a una velocidad nada acorde a su edad. Yo estaba en shock y juro que cuando el señor me habló, como que reaccioné y dije: mi bebé. Me dio escalofríos al darme cuenta la fuerza que hice al apretarla. Pude haberla ahogado. Agradecí enormemente al señor indigente y a los policías. Ellos mismos coincidieron que esas mujeres eran brujas que se llevaban a personas al Cerro de la Estrella, que por suerte el señor nos vio antes de que se cerraran las puertas. Lo raro fue que el señor dijo que lo que le alertó fue el llanto de mi bebé, y yo no había escuchado nada absolutamente. En fin, también fue raro que cuando agarré a mi bebita, tenía entre su puñito agarrada la medallita de mi mamá que le regaló antes de morir. No sé si fue coincidencia. Revisé mi celular y tenía como 100 llamadas de mi amiga. Cuando le llamé, me dijo que estaba muy preocupada porque tenía como 1 hora llamando. Y vi el reloj y sí, ya eran aproximadamente las 12 de la madrugada. Aún así llegué a su casa por medio de un taxi de aplicación, porque ya no quise seguir en el metro, y los policías amablemente se quedaron conmigo hasta que llegó. Así que, ustedes juzguen, yo los leo. En esta oportunidad llega a mi mente un recuerdo y comparto con ustedes lo vivido durante mi niñez, cosa que para esos tiempos no sabía mucho, pero sí vivía con el miedo a lo que sucedía casi a diario, siendo más duro los días viernes. Yo me crié en casa de mi abuela junto a mis otros primos, tías, tíos, etc. Todos vivíamos felices. Sin embargo, al ocultarse el sol, esa felicidad se desvanecía. Recuerdo que en las noches, pasadas las 11, caía sobre el techo de la casa algo como una gran piedra. El golpe era duro y seco. Posterior a esto, caminaba y picoteaba como una gallina. Mi tía Ana, la mayor de mis tías,
junto a mi tía Reina, tiraban sal al techo y decían gran cantidad de groserías a lo que caía en el techo. De momento se oía como algo gritaba y salía volando. Pasados los días mis primos y yo les preguntábamos qué era eso y ellas decían: hijos, esa es una maldita bruja que viene para acá buscando un chisme o alguno de ustedes. Por eso deben dormir temprano y no salir de noche a jugar al patio. Eso en realidad nos llenaba de miedo y nos mantenía a raya para no hacer travesuras. Resulta que con el pasar de los días la cosa empezó a ponerse peor. Los niños se paraban llorando y con chupetones o golpes cerca del ombligo y el cuello. Los días en los que pasaba eso casi no se dormía por el alboroto. Recuerdo que una tía mía, hermana de mi abuela que vivía cerca, se enteró de lo que estaba pasando y le dice a mi abuela: hermana, no te preocupes, que yo voy a buscar a alguien que nos ayude a sacar a esa maldita bruja de aquí. Así que se contactaron con un señor que era curandero y este les dijo: van a hacer lo siguiente, consigan estas cosas: una cruz de palma bendita, sal en grano, mostaza brava, unas tijeras, una prenda interior usada de un hombre y agua bendita. Esto lo van a colocar en un espacio del techo para que sea fácil acceder a él. También deben de tener un saco de tela negra y roja donde van a atrapar a la bruja y un cordón morado. Y un palo de vera. Ya conseguidos todos los materiales, se pusieron manos a la obra. Uno de mis tíos proporcionó la ropa interior usada. Colocaron los materiales antes de la hora en que se apareció en la cosa esa y se escondieron. Llegada la hora aterrizó una gran ave como un pavo o samuro y cayó sobre el techo. Al ver las cosas, se acercó y comenzó a juntar y a picotear la sal y los granos de mostaza. En lo que estaba descuidada la ave, mi tío le cayó encima con el saco, la atrapó y amarró el mismo con el cordón morado. Esta, al estar encerrada en el saco, gritaba como un cerdo. Allí mi abuela le dijo a otro de mis tíos: toma el palo y echa el agua bendita. Mi tío le propinaba unos buenos golpes al ave dentro del saco. Eso fue una paliza brutal, acompañado de rezos y gritos, entre los cuales le decían: mañana vienes por tu sal para que te saques los golpes. Luego botaron el saco a la calle y le aflojaron el nudo para que el animal saliera y se fuera. Recuerdo que el curandero les dijo: después de que atrapen al bicho ese, va a venir al otro día a buscar sal para curar las heridas provocadas por la paliza. Y así fue. En la mañana, a las 6, tocaron la puerta y mi abuela y tía se abrieron y se asombraron cuando vieron a una comadre toda golpeada y arañada, pidiéndole sal. Ahí descubrieron que esa era la bruja que visitaba todas las noches nuestra casa. ¿Y saben algo? Después de ese hecho, nunca más la maldita bruja, o más bien, la maldita comadre, visitó nuestro hogar. Hasta el día de hoy, esa señora desapareció y más nunca se supo de ella. Disculpen mi pregunta, ¿a algunos de ustedes les ha sucedido algo similar? He visto varias publicaciones sobre creer en las brujas o no. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Yo en particular creo que como existe el bien, existe el mal. No quiero decir con esto que creo en brujas, pero quiero contar una cosa que pasó cuando yo era niña. Recuerdo que de niña iba a pasar mis vacaciones al campo. Allí vivían mi abuela materna y mis tías. Somos una familia enorme. Mi madre tenía más de 20 hermanos, mitad por parte de mi abuela y otra mitad por parte de su padre, mi abuelo, que como se acostumbraba en el campo 30 o 40 años atrás, los hombres tenían 2 o 3 familias, cada quien en su casa con sus hijos, y todas se conocían y llevaban la fiesta en paz. Creo que no entendía, pero claro, yo era una niña pequeña, y cada vez que preguntaban me decían lo mismo. Son cosas de adultos, los niños no andan preguntando esas cosas. Pues ocurrió una vez que estaba de vacaciones donde mi abuela, que escuché a mis tías hablar sobre las brujas, y decían que había una que se quería chupar a uno de mis primitos que tenía pocos días de nacido. Como era costumbre en el campo, en 3 habitaciones dormíamos un montón de personas. Yo dormía con 3 primitos pequeños en una cama. 2 tías mías dormían en otro cuarto con 3 niños, y mi abuela dormía con el recién nacido y su mamá, del bebé, en su habitación. Se acostumbraba en ese tiempo que mi abuela cuidaba a sus hijas y nietos durante los 40 días del llamado riesgo. Para no alargar demasiado la historia, oí a mis tías decir que se sentían cosas raras en las noches, que oían una lechuza encima de la casa desde que nació el bebé, que el niño estaba muy delgado,
que no ganaba peso y pensaban que no iba a salir adelante, menos si la bruja que las echaba seguía molestando. Oí a mi abuela decir: yo sé quién es la que se quiere chupar al niño. Si viene hoy a joder, se va a enterar quién soy yo. Que venga, la estaré esperando. Yo temblaba de miedo. Todos mis primitos se acostaron. Todo el mundo se acostó, menos mi abuelita y yo. Yo lloraba nerviosa y le decía a mi abuela que no quería que viniera la bruja a comerse a mi primito, que era muy bonito y no quería que se muriera. Mi abuela me contestó tranquila: mija, de hoy no pasa. Y la vi cerrar las puertas de la casa con un palo enorme de madera, girándolo a manera de tranca. Luego puso un montón de tapas y ollas de metal distribuidos en puertas y ventanas para que si alguien las moviera o intentara entrar se cayera e hiciera ruido. Nos acostamos y el pánico que yo sentía no me permitió pegar el ojo en toda la noche. En la madrugada se empezó a oír una lechuza en el techo de la casa que era de zinc. Se oían como unas garras en el zinc de metal arañando y luego una risa diabólica que me erizó todo el cuerpo. De hecho, hasta el día de hoy, nada más de recordarla se me erizan hasta los vellos de la nuca. Me senté en la cama temblando de miedo y vi en el pasillo unos ojos amarillos como si fueran un verde lumínico. Pensé que era algún gato que se metió, porque en la oscuridad los ojos de mi gato a veces se ven así. En eso el bebé empezó a llorar con un grito muy fuerte y estridente. Mi abuela saltó de la cama y gritó: si te atreviste a entrar, no podrás salir. Yo te ato en nombre de Dios. No tendrás pies para huir de aquí, ni manos para atacar. El diablo no tiene poder alguno ante Dios. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y salió con un frasco de agua bendita en las manos, esparciéndola por todos lados. Se armó un escándalo tremendo. Se oían platos, vasos, loza, calderos, cristales rompiéndose, y todo el mundo se levantó gritando. Mi abuela entró a la cocina y todos pudimos ver una burra negra en la cocina. Era enorme. No había manera posible de que hubiera entrado por ningún lado. Todas las puertas seguían cerradas. Mi abuela empezó a pegarle con un palo de escoba. Todas mis tías hicieron lo mismo, casi matan a la burra a palos allí mismo. Mi abuela mientras le pegaba le decía: yo sé quién eres. Mañana te veré pasar por enfrente de mi casa hecha mierda. Por eso no te acabo de matar aquí mismo, porque yo quiero que vivas y todo el mundo sepa que yo te quité la maña de chuparte a los niños del barrio. Maldita bruja. En eso mi abuela quitó la tranca de la puerta y la burra salió como una bala por la puerta. Al día siguiente, como mi abuela había dicho, vio cómo bajaban entre dos hombres en una hamaca a una señora que vivía en la esquina de la casa para llevarla al dispensario médico. Esta estaba llena de heridas, molida a palos literalmente, y cuando pasaba enfrente de mi abuela, la señora ordenó a los dos hombres que pararan. Se detuvieron y ella miró a mi abuela como con odio. Mi abuela sonriendo le dijo: mi comadre, ¿qué le pasó? Y la señora dijo: usted lo sabe mejor que nadie, mi comadre. No se lo diga a nadie, por Dios le juro que no lo vuelvo a hacer. Y tengo ese recuerdo vivo en mi mente, como si hubiera sido ayer. Ustedes crean o no, eso lo vi yo con estos ojos que los gusanos se han de comer algún día. Bendiciones. Y bueno, queridos escuchas, es así como hemos llegado al final de este episodio. Sin embargo, si gustas seguir escuchando más relatos, aquí te voy a estar dejando otros dos más, que estoy seguro que te van a encantar. No te vayas de este video sin antes dejarme tu like y comentarme qué te han parecido estas historias, o si has tenido alguna experiencia similar. Antes de irme quiero hacerles un pequeño anuncio, y es que el siguiente video lo va a relatar una voz artificial. Quiero hacer un pequeño experimento a ver qué tal funciona para darle pues un poco de realce a este canal. En fin, pues eso ha sido todo de mi parte, me despido y que pasen una muy aterradora noche. Y esto fue Transmisión Paranormal.